Entrevisté un perfil Java, un currículum espectacular, 12 años de experiencia, había pasado por 3, 4 empresas súper importantes y el inicio de la llamada fue raro. En los primeros 5 segundos de un screening ya pasan cosas. No digo que uno saque conclusiones, pero cosas ya pasan. Y en los primeros 5 minutos y ya se empieza a definir quién es y para qué estamos en esta reunión. No hablo de lo técnico, no hablo del stack, no hablo de si la discusión es un framework, un rol o un contenido específico. Hablo de la presencia, hablo de la actitud, hablo del respeto y hablo de la conexión. Hasta te diría que hablo también de la energía. Hay procesos que se empiezan a ganar o a perder antes de hablar de tecnología. Para mí, esos primeros minutos tienen un objetivo muy claro: entender, más allá de lo técnico, si la persona puede generar valor cultural, valor técnico, valor humano dentro de la empresa. Y además si va esa persona a sentirse cómodo o a poder vincularse con el grupo, a estar un tiempo prudente, un tiempo prudencial trabajando con el cliente. Todo eso tiene que pasar en los primeros segundos, 5 minutos. Hoy, ahora, vamos a hablar de 5 consejos concretos que me pasan a mí, de qué está pasando en esos 5 primeros minutos para compartirlos. El primero es la energía inicial. La energía inicial cuenta. No se trata de actuar, se trata de estar presentes. Yo entro a las reuniones con tope de energía, con muchísima energía. Sonrío, saludo con entusiasmo. Quizás a veces del otro lado, no sé, pueden pensar que estoy loco, no sé, o que estoy demasiado arriba, pero no es exageración. De alguna manera es mi manera, la que aprendí, a medir algo simple de entender, che, cómo responder a la energía, te contagio, a lograr enfocarte en lo que vamos a hacer después. Intento después regularme, obviamente, para dar atención, dejar espacio para hablar y demás, pero no sé, muchas veces lo logro, otras veces fallo. Lo que sí noto en segundos cuál es la energía que está del otro lado y esa señal es muy interesante de considerarla. La otra, el número 2, podría ser la puntualidad. En mi caso, las entrevistas comienzan hasta antes de conectarse. Empieza cuando la confirmás, de qué manera la confirmás, cómo organizarte o cómo organizaste tu espacio, cuando decidís compartir ese momento conmigo, si soy tu prioridad o no, no sé. Hay muchas cosas que uno puede dar cuenta en ese momento de cuando las entrevistas empiezan. No se habla de rigidez ni nada, pero se habla de puntualidad, respeto y también se percibe muy rápidamente. Hola, si quieres más contenido como este, suscríbete. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo. Al final del video o después voy a contar 3, 4 historias que realmente me pasaron y que tienen que ver con esto. La número 3 ahora es la preparación previa. Acá hago una autocrítica. Yo muchas veces los primeros 5 minutos los ocupo mucho yo. Saludo, cuento quién es Darwolf, explico del cliente, explico de la fase de la reunión, explico del proyecto, del equipo al cual te vas a unir y a veces muchas veces me pregunto si estoy usando bien ese tiempo, usándolo yo, o si estoy ocupando el tiempo primero, que es como el más valioso, el más jugoso, hablando yo demasiado. Se me ocurre que podría enviar antes hay un concepto que se llama Candidate Brief, que es como un documento o un video corto puede ser, explicando el contexto, qué va a pasar, explicando el cliente y la oportunidad, para realmente ocupar esos 5 minutos o 5 segundos primeros, entender quiénes somos, para entender más a la persona que está del otro lado. Porque si el objetivo es medir energía, predisposición, lo que estábamos hablando de recién, orden mental, interés real, quizás no debería hablar tanto, sino debería escuchar un poco más, porque realmente es bidireccional. Me lo tomo como algo a seguir, lo voy a probar y después también se los cuento quizás en otra oportunidad. El cuarto es la escucha activa. Escuchar es entender, esperar su turno, entender bien qué te preguntan, responder con coherencia, ordenar la idea antes de hablar,
bajar, estar atento a lo que está del otro lado, la persona, qué necesita entender, si hay claridad, si hay un enfoque, si realmente quiero formar parte de este proceso. Eso realmente son todos los conceptos de la escucha activa. Eh, Te digo que pesa mucho más que lo que uno se imagina de alguna manera. Y el último, quinto, en mi caso, sería la claridad de la comunicación. En esos primeros momentos entender, che, la energía, orden, el interés real de la otra persona y la capacidad que uno tiene para transmitirle a la otra persona por qué estamos acá o cuál es realmente el objetivo que tiene esta reunión. Siempre también me pregunto yo internamente es, che, ¿estoy al frente de una oportunidad que ambos estamos dispuestos a apostar? Es para pensar. Si la respuesta muchas veces se inclina para el sí, bueno, ese es el camino y el proceso seguramente fluye mucho mejor. Como les contaba, les voy a contar algunas 3, 4 historias de realmente que me pasan en screening y que uno no las puede creer. La primera se llama El Grito. Entrevisté un perfil Java, un currículum espectacular, 12 años de experiencia, había pasado por 3, 4 empresas súper importantes y el inicio de la llamada fue raro. Atendió desde un celular con un micrófono como este, el micrófono se escuchaba muy mal, suelto de un lado, raro, en un lugar que se sentía incómodo la persona, estaba bastante desalineado. Al minuto y medio donde estaba yo haciendo la presentación de Dartworth, explicando el seniority que buscábamos, etcétera, etcétera, levanta la mano y le grita a una persona que estaba ahí con él, que no sé quién es, che, tráeme una soda, tráeme una soda. Realmente en ese momento me di cuenta que podría ser el más genio del mundo técnicamente, pero creo que es raro entender que tenía un orden comunicacional como el que buscamos de alguna manera para que forme parte de nuestros equipos. La segunda historia la vamos a llamar Eterna Postergación. Eterna postergación. Los candidatos muchas veces, o este caso en particular, 5 minutos antes, 10 minutos antes de subirnos a la entrevista, te dicen, che, tengo un problema personal, por favor, lo cambiemos de horario, etcétera, etcétera. Bueno, listo, lo cambiamos para el otro día. Al otro día, 5 minutos antes de la entrevista, era en otro horario y también la necesitamos mover. La volvimos a mover y en la tercera oportunidad que armamos este screening, primero créanme que del lado del recruiter uno ya se toma las cosas diferentes, ya está, si bien puede ser sesgos, pero comienzan a evaluar a quién está del otro lado de una manera diferente. Lo que pasó en esta historia es que en la tercera vez que coordinamos la entrevista, la persona, si bien la tomó 2, 3 minutos tarde, lo que sea, la tomó desde un celular que no había llegado a la casa, que se estaba como ordenando, etcétera, etcétera. Y habla eso habla un poco más. Puede ser talentoso, te puede pasar una vez, puede haber cosas en el medio siempre, estoy de acuerdo. Pero realmente cuando uno va a tomar como conscientemente un proceso de selección, realmente lo tiene que tomar conscientemente a un proceso de selección. Habla de cuál es tu prioridad, habla de cuál es tus ganas, habla de cuál es el valor que vos le estás dando a esta oportunidad y primera impresión del otro lado va a contar, va a contabilizar frente a otros candidatos, seguramente. La tercera historia se llama El auto como oficina. En este caso, el candidato tomó las 3 entrevistas desde un auto. El screening, la evaluación técnica, la evaluación de inglés, la tomó desde un auto. Pedimos una charla adicional, conversamos con él y explicó que tenía ruidos en la casa porque estaban arreglando y toda esa historia. Y está bien. Mi primer consejo es explicar antes para dar un marco a qué uno puede estar enfrentándose en una entrevista, porque realmente del otro lado te pueden también juzgar o nada, evaluar considerando esa desprolijidad. Y otro consejo es, si alguien va a tomar una entrevista de trabajo y esa entrevista se programa, por más que puedan pasar alrededor tuyo miles de cuestiones, uno también puede prepararse frente a ese contexto como, no sé, no quiero dar consejos de cómo, pero realmente uno puede prepararse para tomar esos 30, 35 minutos de la entrevista y enfocarse 100% en lo que tiene que dar. Estoy seguro que los resultados no son los mismos cuando uno está realmente preparado que cuando uno lo toma así a la ligera. La última es un poco graciosa también, pero
es hasta increíble que pase. Cuando nos juntamos para evaluar si el candidato pasaba a presentarse al cliente, yo comenté de que en el screening lo habíamos tenido que replanificar o esperarlo, no recuerdo bien, porque se había cortado la luz. Y en la evaluación técnica también se le cortó la luz. Y en el inglés también se le cortó la luz. Nos pasa todo, quizás. Pero como recién dije, o lo mismo de recién es, si uno va a tomar este compromiso, y más aún, si uno después es seleccionado para este rol, quizás no cumpla con, o no tenga un entorno preparado para trabajar enfocado 100% en el cliente o trabajar con el profesionalismo que trabaja el resto del equipo. No sé, este último caso no lo terminé de evaluar, pero es complejo de entender que alguien tenga la posibilidad de trabajar remoto o que esté trabajando remoto y que se adecue a 3, 4, 5 cortes de luz por día. A modo de cierre, y volviendo a las historias de los 5 segundos y los 5 minutos, lo personal observo en esos primeros 5 minutos, que vos también, o sea, el que está del otro lado también lo hace, es evaluar si soy claro, evaluar si la otra persona es clara, evaluar si transmito confianza, evaluar si transmiten confianza, evaluar si tal vez tenga que mejorar yo la manera de que transmito cuál es la oportunidad. También tal vez tenga que hacer esto que comentaba recién, que es enviar el debrief antes. Tal vez tenga que escuchar un poco más, no sé. Lo que sí sé que no es un examen unilateral, sino que es de alguna manera una construcción. Yo necesito sentir que la otra persona está acá, necesito sentir que lo que le propongo le vale la pena, porque realmente esos 5 segundos primero abren la puerta y los 5 minutos después invitan o no a pasar. O sea, después viene lo técnico, después vienen todas las etapas que quieras, pero el primer puente pasa o se descubre increíblemente en ese primer contacto. Como consejo, no hay que intentar impresionar, sino intentar conectar. Y si del otro lado ves a alguien que se lo toma en serio, que tiene mucha energía, que intenta transmitirte con bien abierto, con comunicación, con orden, con sinceridad, la oportunidad que está ofreciéndote, es por ahí. O sea, te aconsejo que sigas porque es por ahí. Las oportunidades se ganan de alguna manera y se transitan siempre juntos, entre candidato y entre recruiter. ¿Bien? Me encanta. Adiós.